Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones. Conozco a Eloy desde hace 9 años. Yo había aparcado la magia sin la expectativa de volver a ella, pero al llegar con su acercamiento 100% gallego, sentí la necesidad de volver a coger una baraja. Él se convirtió para mí en lo que Gaby llamaba el maestro amigo. Y es que Eloy tiene una capacidad increíble para hacerte creer que la idea que has tenido esa semana es una genialidad y que deberías dedicarle un monográfico o un estudio esencialista del objeto, donde aprovechaba y te mandaba ya el artículo de Piñeiro. Por suerte él sí se ha aplicado el cuento y cogiendo temas, técnicas o conceptos de una forma seria y dedicada, ha conseguido completas maravillas. Si le veis, decidle que os hable de las simpáticas, de los duplicados naturales o de su museo. La línea de música y magia es uno de esos temas que he tenido la suerte de discutir con él desde hace años. De pronto se le ocurrió hacer un trabajo de fin de grado que entusiasmó a todos los profesores del Conservatorio de Salamanca. Y ahora veo, de manera feliz, que lo está acercando a la comunidad mágica. Creo que es importante que le escuchemos porque sabe mucho de música y mucho de magia, pero sobre todo para que nos podamos llevar un poco de esa pasión que demuestra cada vez que habla de una de sus movidas. Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones, el podcast de Páginas. Mi nombre es Borja Meyer, soy entretenedor profesional y el capitán de esta aventura audiofónica. En este episodio de Incautos Bribones vamos a hablar de ese elemento coprotagonista en todo espectáculo de magia, que sirve ora como acompañante, ora como actor principal y que tiene tanto que colaborar con la magia. Y es que hoy, amigos y amigas, en Incautos Bribones hablamos de música y magia. ¡Comenzamos! A un espectáculo sin música le falta algo, demasiados silencios, salvo que sean deliberados, sonidos de fondo que no deberían escucharse o la sensación de no estar creando la atmósfera adecuada. Un espectáculo con música es otra cosa, la posibilidad de crear emociones, de influir sobre los espectadores y de fabricar un ambiente adecuado y acorde con nuestro personaje. Pero es que resulta que la música es mucho más que eso y ya es decir, Samuel Tirado, mago, músico y como habéis escuchado, amigo de nuestro protagonista de hoy, ha introducido mucho mejor de lo que yo podría hacer a Eloy Fernández. No obstante, dejadme que os cuente que Eloy es pianista, gestor cultural y mago. Además de desarrollar su carrera en estas disciplinas, a lo largo de su formación ha frecuentado las fronteras entre estas como lugares desde donde hacerse preguntas. Y esperamos que hoy en Incautos Bribones responda algunas de las nuestras. Y dicho esto, vamos a comenzar. Así que bienvenido Eloy a Incautos Bribones. Hola Borja, muchas gracias por invitarme a participar y por la oportunidad de aportar mi granito de arena a este proyecto. Un placer, Eloy, contar con alguien de tu talento aquí en Incautos Bribones. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es tu relación con la música? Que yo creo que es muy importante para situar el tema. Pues mi relación con la música, antes que nada diría que es como melómano. A mí me encanta escuchar música, tampoco de una forma obsesiva, porque tengo amigos y compañeros que no pueden vivir un día sin música, que forma parte de su vida de una manera mucho más íntima. En mi caso no es tan dependiente, pero sí me apasiona escuchar música de una forma relativamente activa, ¿no? Como experiencia. Y sobre todo el irme liberando de prejuicios a la hora de qué escuchar y qué no escuchar o cómo escucharlo, aunque obviamente influyan, bueno, al final siempre mis gustos, ¿no? Luego, por otro lado, mi relación con la música es como aprendiz, que he sido, diría que toda mi vida, ya sea de una manera más directa en los años que estudiaba en el conservatorio, o sobre todo cuando hice el grado superior en Salamanca, que también era una relación más académica o de una manera también más indirecta, ¿no? Porque incluso en temporadas largas en las que he dejado de tocar un buen tiempo, pues he seguido aprendiendo mucho a base de escuchar, ¿no? Lo que comentaba antes, a través de la escucha activa, el disfrute y la reflexión sobre lo que escucho, ¿no? Luego, otra parte fundamental de mi relación con la música es el mundo que me ha abierto
Y esto creo que cualquier mago que nos esté escuchando sabe a qué me refiero, ¿no? Bueno, digo mago como podría hablar de muchas otras disciplinas, ¿no? No necesariamente artísticas, pero es esa sensación que tienes cuando te internas en un mundo que te abre un pequeño universo que poco a poco vas conociendo, desconociendo también cada vez más, y también luego que implica abrirte a una comunidad de personas con inquietudes parecidas y demás, que te acoge en su seno pues como un iniciado, digamos, ¿no? Esto para mí fue sobre todo muy intenso cuando me fui a Salamanca a estudiar el grado superior de piano. Ahí se me abrió un mundo que me aportaba muchas cosas estimulantes a nivel intelectual y también personal, y ahí sigo un poco, ¿no? Y por último, pues mi relación con la música también es profesional. A día de hoy es lo que me da de comer, y no solo, o sea, no como músico, sino como gestor cultural, que también es lo bonito, ¿no? Porque la música o el arte en general a mí me permitió encontrar mi vocación poco a poco en algo que no era desarrollar mi carrera como artista, que es a veces lo más inmediato, lo único que nos planteamos como opción en el momento que nos metemos en una disciplina artística, sino en mi caso en ayudar a desarrollarlo de otros, que es algo que disfruto y que ahí estoy. Bien, Eloy, entonces entendemos perfectamente cuál es esa relación, esa vinculación que tienes con la magia, y que nos va a ayudar a establecer todas las preguntas que vamos a plantearte en el episodio de hoy. Creo que también sería interesante conocer un poco tu experiencia, ¿no? Es decir, qué proyectos de música y magia, por ejemplo, has emprendido. Sabemos que uno de ellos ha sido El Puente Invisible, con Quico Pastur, pero también me consta que no es el único, así que venga, cuéntanos. Sí, realmente desde que descubrí la magia, con 14 años o así, siempre estuvo muy presente la búsqueda de relaciones con la música o formas de conectarlas. De hecho, las primeras rutinas que hice con música recuerdo pensarme ya bastante qué temas musicales me encajaban mejor, y trabajar mucho en encajar la estructura de efectos y gestual con la estructura musical y con lo que me sugería, ¿no? Pues a nivel dramático o emocional. Pero vamos, que mis primeros proyectos de música y magia fue actuar en la típica gala con colegas en las que me daba por acompañar al piano alguno, o que me acompañase a mí algún compañero músico, mi hermana que es pianista o lo que sea. Pero la primera oportunidad grande vino con El Puente Invisible, como decías. Yo coincidí en Coruña con Quico en un momento en el que él hacía sesiones todos los jueves en un local de allí, el Baba Bar, para trabajar material nuevo, probarlo con público y tal. Y claro, yo ahí tuve la oportunidad de ver germinar la mayoría de juegos que acabarían formando el espectáculo casi desde cero, ¿no? Y de comentarlos con él y demás. De hecho, todo surgió un día que me propuso que subiese a tocar con él en un par de juegos. Uno de ellos fue el Reflejos, que yo me conocía ya cada frase y cada gesto al dedillo. Así que pues medio improvisé sobre una composición mía que tenía en ese momento, y funcionó muy bien, así que ya se quedó. Luego pues la arreglamos y demás, y ahí está. Entonces, cuando surgió la idea de montar un espectáculo de magia y música, yo conocía la intención y reflexión que había detrás de cada idea, ¿no? Y eso creo que fue clave a la hora de seleccionar las obras que iban a corresponder a cada juego. Y luego, claro, al ser el músico mago del equipo, ¿no? Pues actuaba un poco como bisagra entre ambas partes. Era mi responsabilidad estar pendiente de lo que iba haciendo Quico para, con la violinista y la chelista, que no sabían de magia, que todo fuese bien sincronizado y tal. Y yo, pues eso, yo aprendí con todo esto pues una barbaridad, ¿no? Luego pues haciendo los arreglos, luego las partituras, escribiendo el libro, actuando y demás. Y luego el proyecto donde personalmente creo que más he aportado a esto fue cuando decidí que el tema de la investigación para mi trabajo de final de estudios, cuando terminé el grado superior de piano, fuese la relación entre música y magia. Que al principio lo abordé de una forma así más general, ¿no? Y bastante difusa, pero poco a poco me fui centrando en las relaciones a nivel de psicología de la percepción, que vi que había filón, y flipé con lo que salió de ahí, porque me encontré con que la mayoría de los procesos psicológicos por los que una serie de sucesos perfectamente lógicos los percibimos como un imposible fascinante, ¿no? En un juego de magia, son prácticamente idénticos a los que hacen que un conjunto de sonidos inconexos, que en principio no tienen nada que ver, los percibamos como una melodía o como un temazo que nos pone la piel de gallina, ¿no? De hecho, la conclusión de la tesina fue que la música es magia con sonidos. De ahí que lo llamase la ilusión sonora, que es el nombre que ha tenido luego cuando he hecho conferencias y demás. Y bueno, ahora que lo que ando más metidos en la gestión cultural a nivel profesional, pues sigo trabajando en ideas de futuros proyectos que tengan que ver con música y magia y entrelazarlos. Pero como por ahora son ideas a medio o largo plazo un poco en el aire, pues casi prefiero dejaros con la intriga para no gafarlo también.
Madre mía, la música es magia con sonidos. O sea, eso es un título perfectamente de un libro de magia que yo me compraría directamente. Bueno, creo que está muy bien enlazado, Eloy, porque creo que sería muy interesante que hablásemos de las diferencias y también de los paralelismos que existen entre la música y la magia. Lo has adelantado, pero me gustaría que incidieras un poquito porque creo que puede ser muy interesante. Pues, a ver, es importante siempre comparar de manera relativa para no banalizar, simplificar las cosas, pero si nos vamos a los aspectos más esenciales de las disciplinas, Tamariz en el Arcoiris Mágico ya apuntaba algunos paralelismos que son bastante interesantes. Por ejemplo, que ambas son lo que se puede llamar artes del tiempo o efímeras, ¿no? O que ambas son artes interpretativas, en el sentido de que necesitan a un intermediario que interprete la obra para el público y dejando su huella en el proceso. Una diferencia en principio bastante evidente sería el medio o canal a través del que se comunican las disciplinas, ¿no? La esencia de la música está en el sonido, por tanto en el oído, ¿no? Se transmite a través de un canal auditivo, mientras que la magia por lo general suele centrarse en lo visual, aunque pueda haber excepciones muy notables, como pues, la magia para ciegos de Juan Esteban Varela, entre muchos otros ejemplos. Sí que en términos generales la magia se apoya más en el lenguaje visual. Por tanto, son lenguajes que en cierta medida discurren en paralelo, ¿no? Y por eso también resultan bastante complementarios. De hecho, Tamariz también comenta que la música alude más directamente al patos griego, ¿no? A la emoción, mientras que la magia se dirige al logos, a la lógica. Luego, desde el ámbito de cómo se perciben, que comentaba antes que fue el tema de mi TFG, yo hoy me he encontrado paralelismos brutales. Yo a la hora de comparar la percepción de la magia y la música pensé que no podía haber mejor mapa, ¿no?, que la concepción de Ascanio. Y, bueno, y el esquema y desarrollo que hace luego Gaby en la constante depuración de lo mismo, como hoja de ruta a partir de la cual desarrollar los conceptos y las ideas. Y me encontré con que la mayoría de los mecanismos psicológicos que Ascanio definió y estructuró y que intervienen en la percepción de un juego de magia tienen su correlación directa con los que generan la escucha musical, ¿no? Los que crean la percepción de la música a partir de los sonidos que recibe el oído y que procesa el cerebro. Pero bueno, al final estos parámetros en los que lo he comparado podríamos decir que son los más intrínsecos o esenciales de las disciplinas, pero hay muchos otros que son más bien culturales, aunque muchas veces es difícil, ¿no?, diferenciar unos de otros. Es evidente que la música dentro de la cultura de masas actual forma parte de nuestro día a día con una imbricación que no tiene la magia, pero al mismo tiempo eso hace que la magia se preserve como algo más extraordinario. No ya solo por el imposible, sino porque es algo que está fuera de lo habitual, ¿no? Digamos que la magia es algo más desconocido, para bien y para mal. Al final la música como sector pues cuenta con más recursos, tiene un tejido cultural más fuerte, más profesionalizado, pero también hay más competencia que la magia y como mago, por ejemplo, el nivel de comunidad es en general mucho más gremial también, ¿no? Y tener la oportunidad de una forma tan accesible de estar charlando, ¿no?, con referentes de primer nivel de tu disciplina, pues como músico desde luego no lo he vivido tanto de una forma tan directa. Y luego también en el caso de la magia, por lo general prepondera la formación autodidacta. En cambio, en la música, aunque también se dé bastante, pero existe una oferta formativa más academizada. Y ambos tienen su parte buena y su parte mala, porque aunque a mí me haya aportado muchísimos conocimientos, yo he vivido en mis carnes y las de muchos compañeros como un ambiente excesivamente academizado es fácil que coarte la creatividad. Y bueno, y a mí la magia siempre, desde un principio, siempre me ha aportado ese contraste, ¿no? Esto es una lectura por encima que hago yo, pero a nivel sociocultural habría muchos más factores que tener en cuenta. Pero es importante analizarlo porque al final, comparando el entorno de la magia con el de otras disciplinas, pues podemos tener más claro hacia dónde nos gustaría avanzar. Y ahora, si te parece, Eloy, vamos a algo práctico, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar la magia en una sesión de magia? Y aquí me gustaría que nos hablaras de conceptos como la música para crear emoción, la música a un nivel dramático, la música como parte del efecto mágico, que estoy seguro que van a ser muy interesantes para nuestros oyentes. La música es un catalizador emocional potentísimo, muy directo y resuena a un nivel muy primitivo con lo humano, ¿no? Este patos griego que comentábamos antes que decía Tamariz. Entonces, para mí lo más importante es ser conscientes de lo que aporta la música a nuestro show. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de la intuición musical que todos tenemos latente
y de la escucha activa, que es algo que se desarrolla y se practica como todo, a través de prueba y error, y luego de intentar hilar fino y no ser conformistas, ¿no? Pues no decir, elijo esta música porque quiero generar tensión. Bueno, ¿qué tipo de tensión, no? Porque tensión me genera la banda sonora de Chernobyl, pero también una sonata de Mozart o un tema de Madonna. Al final la clave es esta escucha activa y luego trabajarlo en conjunto con la magia, intentando que ambas dialoguen, ¿no? Y viendo qué sucede ahí. Y luego tenemos un montón de disciplinas que han trabajado desde siempre con la música para reforzar la curva emocional, ¿no? De la experiencia que plantean. Entonces siempre podemos inspirarnos y aprender de estas referencias externas, ¿no? El teatro, el circo, el cine, por supuesto, la comedia, luego la poesía, cómo coexiste con la música en la canción. Al final lo importante es reflexionar en qué sensaciones nos genera la música dialogando con esas disciplinas y por qué, ¿no? Y luego utilizarlo al plantear el espacio sonoro de nuestro espectáculo. Y luego pues siempre podemos también observar a los magos que utilizan bien la música y reflexionando siempre en por qué lo hacen bien, ¿no? Por qué eso funciona. Y ahí podemos encontrar un montón de ejemplos de cómo utilizar la música no solo como banda sonora, ¿no? Sino, pues, yo qué sé, por ejemplo, Jorge Blas es un gran ejemplo para mí de cómo utilizar la música como elemento memorable o evocador, de una forma muy hollywoodiense, pero muy efectista y creo que con muy buen gusto al elegir, porque se ha apropiado de clásicos musicales que, por cómo lo ha hecho, ya están en el imaginario colectivo de los magos, ¿no? Y es muy interesante eso, cuando un tema musical nos evoca automáticamente un número, pues como Norbert Ferré, Héctor Mancha, Mario López. Al final la música es parte del número, como lo son el vestuario, el guión o el personaje, ¿no? Luego también tenemos la música como temática, ¿no? Como imaginario del que inspirarnos. Ahí tenemos a Tamariz como gran referente con su violín, ¿no? Con los títulos de sonata, sinfonía mnemónica mayor, música bruja. Shinpei Katsuragawa, ¿no? Con el número de la campanela, el invierno de Vivaldi, y en otros, pues cómo se apropia de la figura del virtuoso, del músico virtuoso, y lo relaciona con el prestidigitador, ¿no? Con una relación muy directa. O Michael Staniel, que era un mago francés que hacía un número donde era un cantante de ópera y demás, de una forma más explícita ya, ¿no? Luego, pues no sé, tenemos la canción, la música como letra, como posible recurso narrativo, ¿no? Me viene a la cabeza el número de Sean Farquhar del Mundial, con la canción de Sting, como narra lo que va pasando, ¿no? O por ejemplo Jaime Figueroa con el número musical de La Mujer Cortada, ahí ya un poco más a la manera de Les Luthiers como recurso cómico, pero donde juega un papel fundamental ahí la música, ¿no? Y luego también tendríamos la música pues como causa ficcional del efecto. Ahí, por ejemplo, Kiko en Yasia planteaba un número donde la sinestesia era lo que generaba el efecto. O, por ejemplo, hace poco vi a Daniel Collado en el espectáculo Inexorable, hace un número con un arpa, ¿no? Donde la intuición musical es la que le permite adivinar ciertas cosas, ¿no? En fin, que al final tenemos un montón de posibilidades a la hora de plantearnos cómo usar la música en un espectáculo de magia, más allá del utilizarla como un hilo musical que genera una atmósfera concreta, ¿no? Qué interesante, Eloy. Lo que nos cuentas, de hecho, me recuerda también a Pablo Segóbriga, ¿no? Cantando o recitando algunos de los versos que casi tienen, pues, oye, esa sonoridad musical, ¿no? La música también es una herramienta, ¿no? Creo que es muy, muy curioso, relevante que comentemos cómo te ha ayudado tu formación musical sobre el escenario o cómo podemos emplear la música también fuera del escenario, quizás para inspirarnos, quizás para ensayar. Cuéntanos un poco sobre esto. A mí la formación musical me ha aportado mucho, tanto dentro como fuera del escenario. Cuando hablo de formación musical me refiero no solo a tocar un instrumento o aprender lenguaje musical, que también. Decía antes que yo me he formado en buena parte escuchando, ¿no? Que es algo que puede hacer cualquiera que le guste la música, que es prácticamente cualquier persona que conozco, creo. Al final la música nos desarrolla una forma de pensar, ¿no? Cuando hablamos de las inteligencias múltiples, una de ellas es la inteligencia musical, que desarrolla una sensibilidad concreta, al igual que la inteligencia matemática nos ayuda a desarrollar el pensamiento lateral, por ejemplo. Y entonces ahí no entra solo la música, sino el entender el espacio sonoro, ¿no? El pensar como músico los tiempos, los silencios, las sonoridades. Hay un ejemplo clave, es René Lavand, como hablaba de cómo Bach y Beethoven le habían enseñado, inspirado a trabajar las pausas, los tiempos, que son algo que en él es importantísimo, ¿no? Luego también la formación musical
ayuda a entender cómo abordar el ensayo, que es algo que los magos no tenemos del todo claro, no sabemos ensayar de una forma realmente eficiente, ¿no? Más allá de repetir sin una conciencia de hacia dónde vamos. Y eso es algo que el conservatorio educa muchísimo. Hay un gran ejemplo, es Samuel Tirado, que siempre lo pongo de ejemplo de cómo ha sabido extrapolar su trabajo a la hora de ser consciente del trabajo de la técnica del piano, de llevarlo al ensayo de la técnica en magia, ¿no? Con unos resultados brutales. También la formación en canto nos puede ayudar muchísimo al control de la respiración, de la voz, de la postura en el escenario. Y también, por ejemplo, la divulgación musical es una vía muy interesante para obtener una formación, un aprendizaje más profundo, pero a nivel usuario, ¿no? Sin necesidad de hacer una carrera musical o de apuntarse a clases. Y tenemos un montón de libros de Leonard Bernstein, Jaime Altozano, ¿no? Como divulgador en YouTube, que nos pueden ayudar a estudiar la música para encontrar inspiración para desarrollar nuevas vías creativas, ¿no? Pues, por ejemplo, eso lo ha hecho de forma muy interesante Miguel Ángel Gea en el último libro, en el drama en la estructura mágica, a la hora de partir de estructuras musicales como la forma sonata o la forma rondó, a la hora de inspirarse para crear estructuras de juegos de magia. Y luego, pues yo siempre recomiendo el hablar con músicos, ¿no? Es decir, que si es algo que nos despierta curiosidad, pues todos conocemos algún amigo músico con el que podemos hablar y poner en común, generar sinergias y ver, pues oye, qué cosas desconocemos que nos puede ayudar a conocer mejor. Has despertado en mí, Eloy, las ganas de investigar todo esto, y eso que yo soy de los que ha intentado tocar en innumerables ocasiones guitarra y ukelele y no he sido capaz, ni la armónica ni cualquier tipo de elemento que provoque ruido. Pero bueno, hablando un poco de esto y mezclando 100% la magia, ya ahora sí, la pregunta es, ¿se puede hacer magia con la música o con el sonido en sí mismo? Venga, cuéntanos. Hay muchos ejemplos de magia que utiliza o que se apoya en el sonido, pero a mí me fascina la magia con el sonido como tal. Te he traído un par de ejemplos que analizo en la ilusión sonora y que de hecho explico cómo funcionan. Imagino que conocerás la escalera de Penrose o de Escher, ¿no? Esta escalera infinita que siempre sube, siempre va subiendo escalones y siempre está subiendo. Pues bien, el equivalente a una escalera en sonidos sería una escala musical. Entonces, el primer ejemplo que traigo lo desarrolló Roger Shepard y es una escala que sube eternamente. Vamos a escucharlo. Como ves, genera una sensación más asfixiante todavía, ¿no?, que contemplar el cuadro de Escher. Por eso lo utilizaron, bueno, el Super Mario 64, cuando se sube la escalera de Bowser. Este es algo parecido a esto, es lo que suena. O Hans Zimmer también lo utilizó como recurso en Dunkerque para generar esa asfixia, ¿no? Vamos a escucharlo ahora otra vez, pero en este caso en lugar de una escala sería un glissando, o sea, sería en lugar de una escalera una rampa que siempre sube, ¿vale? Vamos a ver qué nos genera. Curiosa, ¿no? La sensación. Todos estos experimentos podéis escucharlos en YouTube y pasaros horas ahí sumergidos en ese limbo sonoro. Y por último me gustaría poneros mi favorito, que es el Accelerando de Reset, que es lo mismo, solo que en este caso en lugar de con la altura del sonido vamos a trabajar con la velocidad. Va a ser un patrón rítmico que vamos a ver que siempre acelera y siempre va más rápido, pero nunca termina de desembocar en nada. Vamos a escucharlo.
Desde luego, Eloy, no sé cómo llamarlo, estas piezas musicales demostrativas son realmente increíbles, ¿eh? Te vuelven un poco loca la cabeza, pero son muy, muy curiosas. Bueno, nos vamos con esto, que casi es un sonidillo que podíamos tener de sonido de móvil, ¿no? Para cuando te llamen y puedes hacer toda esta explicación. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias, Eloy, por haber estado en Incautos Bribones contándonos todas estas cosas maravillosas sobre la magia y sobre la música. Muchas gracias a ti por invitarme, Borjo, y a todos los oyentes de Incautos Bribones por su atención. Hasta pronto. Muchas gracias, Eloy. Y ahora sí, hasta aquí este episodio de Incautos Bribones, el podcast de Páginas. Muchas gracias a Samuel Tirado por hacer esta introducción fantástica de Eloy, y muchas gracias a Eloy Fernández por poner la banda sonora de este episodio. Y antes de terminar, dejadme que os recuerde que podéis enviar un email a incautosbribones@librosdemagia.com con las propuestas de vuestros temas favoritos para el podcast. Si se os ocurre algún tema, algún mago del que queréis que hablamos, alguna técnica concreta, yo que sé, para saber su origen, plantearnos lo que sea. Ya veremos si somos capaces de hacerlo. En cualquier caso, intentaremos hacer todo lo posible para cumplir con vuestros deseos. Y ahora, ya sabéis, a investigar la música, a escuchar mucha música, a hablar sobre cosas musicales y a poneros mucha música durante las cosas musicales. Venga, cosas con música. Y esto se acaba, pero antes, si aún no lo has hecho, suscríbete a Páginas en un clic, nuestra newsletter, entrando en librosdemagia.com. Es gratuita y cada 2 semanas recibirás un montón de contenido mágico de calidad en tu correo. Así que, ¿qué más quieres? Apúntate. Amigos, amigas, en una semana volvemos con un nuevo episodio de Incautos Bribones.